Durante siglos, Japón se había mantenido como un archipiélago hermético, un reino de tradiciones inquebrantables y jerarquías estrictas. Los samuráis, con sus armaduras resplandecientes y su férreo código de honor, dominaban la sociedad bajo el gobierno del shogunato Tokugawa. Era un mundo regido por la espada, donde el aislamiento se justificaba como una forma de proteger la esencia cultural y política de Japón. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, los vientos del cambio soplaron con fuerza desde tierras lejanas, trayendo consigo barcos negros de acero y la promesa inquietante de una modernidad inevitable. El año 1853 marcó el inicio de esta transformación cuando el comodoro Matthew Perry arribó a la bahía de Edo con una flota estadounidense que simbolizaba el poder de Occidente. Sus buques, equipados con tecnología militar avanzada, dejaron en claro que la política de aislamiento de Japón, conocida como Sakoku, ya no era sostenible. Ante la amenaza de una colonización como la que habían sufrido otras naciones asiáticas, los líderes japoneses no tuvieron más opción que abrir sus puertas al mundo exterior. Así comenzó un proceso de cambio que culminaría en la era Meiji, una etapa que no solo reestructuró el país, sino que marcó el ocaso de los legendarios samuráis. En 1868, la restauración Meiji selló el destino de Japón. Este movimiento, encabezado por líderes reformistas y jóvenes samuráis descontentos con el antiguo régimen, tenía como objetivo devolver el poder al emperador, aunque, en la práctica, se buscaba centralizar el gobierno bajo un modelo moderno. Pero la verdadera revolución no estaba solo en la política, sino en los profundos cambios culturales y sociales que transformaron la estructura misma de la nación. Japón decidió mirar hacia Occidente para reconstruirse, adoptó nuevas tecnologías, reorganizó su sistema educativo e introdujo reformas legales que desafiaban las costumbres tradicionales. Uno de los cambios más drásticos fue la abolición del sistema feudal, un pilar que había sostenido el poder de los samuráis por siglos. Con la centralización del poder, se eliminó la figura del daimyo, los señores feudales que gobernaban vastos territorios, y se redistribuyeron las tierras bajo control estatal. Para los samuráis, esto significó perder no solo su posición privilegiada en la sociedad, sino también su razón de ser. La era del bushido, el código de honor que los definía, se desvanecía ante la introducción de ejércitos modernos organizados bajo modelos occidentales. La transición no fue pacífica. Muchos samuráis se resistieron a aceptar un mundo donde su espada ya no tenía lugar. Algunos optaron por adaptarse, uniéndose al nuevo ejército imperial o desempeñando roles administrativos en el gobierno. Otros, sin embargo, se rebelaron. El caso más emblemático fue la rebelión Satsuma de 1877, liderada por Saitaka Mori, un antiguo samurái que, desilusionado con los cambios, se convirtió en símbolo de la resistencia. Esta insurrección fue sofocada, marcando el fin definitivo del poder militar de los samuráis y consolidando el dominio del nuevo régimen. Pese a la violencia y la resistencia, Japón emergió de este periodo como una potencia en ascenso, lista para competir en el escenario global. Pero no fue un proceso fácil ni exento de sacrificios. La identidad japonesa sufrió un choque interno al intentar equilibrar su rica herencia cultural con las exigencias de la modernidad. El impacto de la era Meiji no solo se limitó al ámbito político y militar, también transformó profundamente la vida cotidiana de los japoneses. Antes de la restauración, la mayoría de la población estaba constituida por campesinos que trabajaban bajo estrictas reglas impuestas por sus señores feudales. Sin embargo, con la abolición de las clases sociales heredadas, se introdujo una sociedad basada en la meritocracia, donde las oportunidades dependían más del talento y el esfuerzo que del linaje. Las reformas educativas desempeñaron un papel clave en esta transformación. El gobierno Meiji estableció un sistema escolar obligatorio que buscaba formar ciudadanos instruidos y disciplinados. Inspirados en los modelos europeos y estadounidenses, las escuelas no solo enseñaban habilidades prácticas, sino que también inculcaban un fervor nacionalista que unía a la población en torno a un objetivo común: convertir a Japón en un país fuerte e independiente.
Esta educación universal marcó el inicio de una nueva era para los jóvenes japoneses, quienes ahora soñaban con carreras en el gobierno, la industria o las ciencias, en lugar de simplemente seguir los pasos de sus padres. La industrialización fue otro pilar fundamental de esta transformación. A medida que el país se abría al comercio internacional, surgieron fábricas, ferrocarriles y puertos modernizados que conectaban a Japón con el resto del mundo. En poco tiempo, ciudades como Tokio, Osaka y Yokohama se convirtieron en centros industriales vibrantes, atrayendo a miles de campesinos que dejaban atrás la vida rural en busca de nuevas oportunidades. Aunque esta transición fue difícil y trajo consigo desigualdades sociales, sentó las bases para el crecimiento económico del país. Por supuesto, estas reformas no estuvieron exentas de contradicciones. Mientras Japón adoptaba elementos de la modernidad occidental, también buscaba preservar su identidad cultural. Un ejemplo de este equilibrio fue el resurgimiento de la figura del emperador como un símbolo de unidad nacional. Aunque su papel real en la política era limitado, el emperador Meiji fue presentado como una figura casi divina, uniendo tradiciones ancestrales con las necesidades de una nación en rápida transformación. A nivel internacional, Japón comenzó a ganar respeto como una potencia emergente. En 1895, su victoria sobre China en la Primera Guerra Sino-Japonesa demostró que las reformas habían dado frutos. Apenas una década después, en 1905, Japón logró lo impensable: derrotar a Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa, convirtiéndose en el primer país asiático en vencer a una potencia europea. Estos triunfos no solo fortalecieron el orgullo nacional, sino que también consolidaron la posición de Japón como un modelo para otras naciones que buscaban resistir la dominación occidental. Sin embargo, el costo de esta modernización fue elevado. Para muchos samuráis, el progreso representaba una traición a las tradiciones que habían jurado proteger. Algunos vivieron sus días finales en la pobreza, viendo cómo sus armaduras y espadas, otrora símbolos de honor, se exhibían en museos o se vendían como curiosidades. La vida del samurái, con sus ideales de lealtad, disciplina y sacrificio, se había convertido en una reliquia de un pasado romántico pero irrelevante para el Japón del futuro. Mientras Japón avanzaba hacia el siglo XX, el eco de los samuráis no desapareció por completo. Aunque ya no eran guerreros activos, su legado impregnó profundamente la identidad cultural del país. El bushido, su código de honor, fue reinterpretado como una filosofía de vida que encarnaba los valores de disciplina, lealtad y sacrificio, principios que se adaptaron para guiar a una sociedad moderna. Este espíritu influyó no solo en el ejército renovado, sino también en el mundo empresarial y educativo, donde se esperaba que los ciudadanos trabajaran con la misma devoción que un samurái mostraba hacia su señor. El arte y la literatura también jugaron un papel importante en mantener vivo el recuerdo de los samuráis. Escritores y poetas del periodo Meiji encontraron en estas figuras una fuente inagotable de inspiración, idealizándolos como héroes trágicos que encarnaban un Japón más puro y noble. Obras como Gakure y cuentos populares reavivaron el interés por su filosofía, incluso cuando el país avanzaba hacia un modelo más industrializado y cosmopolita. La figura del samurái comenzó a simbolizar un puente entre el pasado y el futuro, un recordatorio de las raíces culturales que Japón debía preservar mientras buscaba su lugar en el escenario global. A medida que las industrias florecían, los cambios sociales también fueron transformadores. Las ciudades crecían rápidamente, y con ellas, surgió una nueva clase media que buscaba definirse en este mundo de contrastes. Las mujeres, aunque todavía limitadas por normas tradicionales, empezaron a ocupar un espacio más visible en la sociedad, especialmente en el ámbito laboral y educativo. Las fábricas contrataban a jóvenes trabajadoras, y las universidades abrían lentamente sus puertas para que las mujeres pudieran recibir formación académica. Aunque el camino hacia la igualdad sería largo, estos primeros pasos reflejaban cómo la modernización estaba deshaciendo las antiguas estructuras sociales. La globalización también tuvo un impacto significativo en las costumbres y los hábitos diarios de los japoneses. En las calles de Tokio,
La vestimenta tradicional como el kimono empezó a convivir con los trajes occidentales, y en las mesas de las familias urbanas aparecían utensilios que antes eran extraños, como los tenedores. Los ferrocarriles, que conectaban regiones remotas con los grandes centros urbanos, transformaron el ritmo de vida, haciendo que Japón se sintiera más pequeño, más conectado y más dinámico. Sin embargo, este rápido cambio también generaba tensiones, especialmente entre quienes temían que la identidad japonesa se diluyera en su afán por imitar a Occidente. La contradicción era evidente, mientras Japón absorbía tecnologías, filosofías y sistemas políticos extranjeros, se esforzaba por reinterpretar estos elementos dentro de su propia narrativa cultural. En este esfuerzo, los símbolos nacionales adquirieron un significado renovado. El monte Fuji, el arte del ukiyo-e y las ceremonias tradicionales del té se convirtieron en emblemas de un Japón que, aunque cambiante, seguía siendo único. Este balance entre tradición y modernidad se convirtió en un desafío constante, pero también en una fuente de resiliencia para el pueblo japonés. El fin del siglo XIX y el inicio del siglo XX marcaron el clímax de la era Meiji. En apenas unas décadas, Japón había logrado lo que pocos países en la historia pudieron: transformarse de un estado feudal y aislado en una potencia moderna e influyente. Pero este proceso dejó profundas cicatrices, tanto en la identidad colectiva como en las vidas individuales de quienes lo vivieron. El final de la era Meiji en 1912, marcado por la muerte del emperador que le dio nombre, simbolizó tanto un cierre como un punto de partida para Japón. La nación, que había logrado integrarse en el sistema internacional como una potencia emergente, enfrentaba ahora nuevas preguntas sobre su dirección y propósito. La industrialización y modernización habían traído prosperidad para algunos, pero también habían dejado atrás a otros. Los campesinos que migraron a las ciudades en busca de trabajo se encontraron con condiciones laborales precarias y jornadas interminables. Los antiguos samuráis, que no lograron adaptarse al nuevo orden, se convirtieron en un recuerdo melancólico de un pasado glorioso. El ascenso de Japón a la modernidad fue, en gran medida, un acto de equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. La nostalgia por el pasado samurái se mezclaba con un deseo de avanzar hacia el futuro. Esta tensión dio forma a la política interna, la cultura popular y la visión internacional del país. Por un lado, el gobierno promovía un nacionalismo que glorificaba las raíces históricas y el bushido como valores fundamentales. Por otro, no dudaba en adoptar prácticas y tecnologías occidentales para consolidar su fuerza militar y económica. En la vida cotidiana, esta mezcla de influencias era evidente. Las ceremonias tradicionales coexistían con nuevas costumbres urbanas, como asistir a teatros modernos o consumir productos extranjeros. Sin embargo, esta rápida transformación también trajo consigo un sentimiento de alienación en ciertos sectores de la sociedad. Para los ancianos que habían vivido bajo el shogunato Tokugawa, el nuevo Japón podía parecer un mundo completamente extraño. El papel del emperador fue esencial en este proceso. Aunque el emperador Meiji había asumido un rol simbólico en lugar de uno político, su figura se utilizó para consolidar la identidad nacional. Las imágenes del emperador eran omnipresentes, y su autoridad moral ayudaba a unir a un país dividido por cambios tan drásticos. Esta veneración, sin embargo, no estaba exenta de controversias, pues también fue utilizada por sectores más autoritarios para justificar políticas expansionistas en las décadas venideras. A nivel internacional, Japón seguía sorprendiendo al mundo. Tras su victoria en la guerra ruso-japonesa, el país firmó tratados con potencias europeas y consolidó su posición en Asia Oriental. Esto generó una mezcla de respeto y desconfianza entre las naciones occidentales. Por un lado, Japón era admirado por su capacidad para adoptar elementos de la modernidad sin perder su identidad cultural. Por otro, su creciente militarización y ambiciones territoriales despertaban temores de conflictos futuros. Mientras tanto, las artes florecieron como una forma de procesar este periodo de transición. Escritores, pintores y cineastas comenzaron a explorar temas que reflejaban las contradicciones de la época,
el choque entre tradición y modernidad, la pérdida de valores antiguos y las posibilidades del futuro. Obras como las novelas de Natsume Seki o las innovadoras películas de los primeros cineastas japoneses capturaron el espíritu de un país en constante evolución. El impacto de la era Meiji se extendió mucho más allá de sus años oficiales. Transformó a Japón no solo en términos políticos y económicos, sino también en la percepción que su gente tenía de sí misma. Aunque el país había tomado prestado mucho de Occidente, logró adaptarlo de manera única, creando un modelo que otras naciones asiáticas miraron con admiración e incluso trataron de emular. La historia de la era Meiji es, en última instancia, una historia de reinvención. Japón no solo sobrevivió al torbellino de la modernización, sino que emergió fortalecido, aunque no sin heridas. Los samuráis, que alguna vez fueron los pilares de su sociedad, quedaron relegados a un lugar mítico en la memoria colectiva, como guardianes de un espíritu que ayudó a guiar a la nación en su momento de mayor incertidumbre. A medida que Japón se adentraba en el siglo XX, las semillas plantadas durante la era Meiji florecieron en formas inesperadas, tanto positivas como negativas. Por un lado, el país se había consolidado como una potencia industrial, con una economía cada vez más integrada al comercio global. Por otro, los mismos ideales que impulsaron su modernización también alimentaron una mentalidad expansionista y militarista que definiría las décadas siguientes. La identidad nacional, que había sido cuidadosamente moldeada durante la era Meiji, sirvió como cimiento para justificar un creciente interés en la expansión territorial. Japón veía en su modernización no solo un medio para igualarse con las potencias occidentales, sino también una oportunidad para liderar Asia como su protector y guía. Esto, sin embargo, trajo conflictos. La anexión de Corea en 1910 y la participación en la Primera Guerra Mundial como aliado de los británicos demostraron la voluntad de Japón de jugar un papel en la geopolítica global. Pero también comenzaron a surgir tensiones internas, ya que no todos los sectores de la sociedad apoyaban estas ambiciones imperialistas. En el ámbito doméstico, las transformaciones sociales continuaban. Aunque la modernización había ofrecido oportunidades sin precedentes, también había creado desigualdades. Los trabajadores industriales en las ciudades enfrentaban condiciones de explotación, y los campesinos, aunque ya no estaban atados a un sistema feudal, seguían luchando por subsistir. Las nuevas clases sociales, la burguesía urbana y una clase obrera emergentes, comenzaron a exigir más derechos, y las tensiones sociales dieron lugar a movimientos sindicales y protestas. Culturalmente, Japón continuaba redefiniéndose. Aunque las tradiciones samuráis ya no formaban parte activa de la sociedad, su influencia seguía siendo palpable. Las artes marciales, por ejemplo, se reinventaron como disciplinas deportivas y filosóficas, adaptándose a los nuevos tiempos mientras mantenían su esencia histórica. De manera similar, el teatro kabuki y el no evolucionaron para coexistir con formas más modernas de entretenimiento, como el cine y la literatura de estilo occidental. Los samuráis, aunque ausentes en la práctica, se convirtieron en figuras míticas, alimentando un imaginario colectivo que los idealizaba como símbolos de honor, sacrificio y resistencia frente al cambio. Este romanticismo del pasado se reflejaba en la popularización de novelas históricas y películas que retrataban a los samuráis como héroes trágicos, luchando por preservar sus ideales en un mundo que ya no los comprendía. Incluso en el nuevo ejército japonés, los ideales del bushido se incorporaron a los códigos de conducta, lo que ayudó a perpetuar su legado en un contexto completamente diferente. Sin embargo, el camino de Japón no estuvo exento de riesgos. La modernización trajo consigo una dependencia creciente de los recursos extranjeros, lo que, combinado con una población en aumento, presionó al gobierno a buscar soluciones agresivas para garantizar el suministro de materias primas. Esta dinámica, alimentada por un nacionalismo exacerbado, llevó a Japón a una serie de conflictos en Asia y, eventualmente, al trágico desenlace de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las dificultades, el espíritu de reinvención que definió a la era Meiji persistió.
Incluso en los momentos más oscuros de su historia, Japón encontró formas de adaptarse y reconstruirse. Después de la devastación de la guerra, el país una vez más se levantó, esta vez como una nación pacífica y democrática, inspirándose tanto en su pasado como en las lecciones aprendidas de sus errores. El legado de la era Meiji sigue vivo en el Japón contemporáneo. La capacidad del país para equilibrar tradición y modernidad, para aprender de otros sin perder su esencia, es un testimonio del profundo impacto de ese periodo. Aunque los samuráis ya no empuñan sus espadas, su espíritu, reinterpretado a lo largo de generaciones, sigue siendo una parte integral del alma japonesa, recordando a todos que incluso en los momentos de mayor cambio, las raíces nunca deben ser olvidadas.